Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, estudiantes de la licenciatura en Tecnología Educativa, específicamente de la materia práctica en Tecnología Educativa. Les traemos esta pequeña cápsula para que puedan tener algunas orientaciones en relación a lo que es la construcción de una documentación pedagógica y que podamos distinguir los conceptos de documentación pedagógica del concepto de registro de las prácticas pedagógicas. ¿Se imaginan qué es el registro? Bueno, vamos a plantearlo primero desde esta cita de Alfredo Hoyuelos. Nos dice que en la práctica de un proceso de enseñanza y aprendizaje, entendemos en general que aquel alumno que más produce es el más inteligente, que ha alcanzado mejores logros. Bueno, el problema es que si nosotros entendemos la enseñanza y el aprendizaje como un proceso, vamos a ver que hay algunas cuestiones que no dejan huella, que no dejan un producto. Y entonces que la única forma de poder encontrar esas pistas que nos hablan del aprendizaje y del valor de la enseñanza van a estar en el proceso, van a estar en el marco del proceso. Cuando hablamos de registro, vamos a entender que nos estamos refiriendo a ese proceso de recuperar y conservar las evidencias del aprendizaje, analizar una propuesta de enseñanza y compartir producciones. Todo esto con el objetivo, por supuesto, de construir y enriquecer la documentación pedagógica. Es decir, que en lo que acabo de decir entra el supuesto de que la documentación pedagógica se conforma de registros, ¿sí? Para poder armar una documentación pedagógica voy a necesitar registrar durante el proceso. Ahora pasamos a la definición de la documentación pedagógica. Y Rinaldi lo va a definir como la práctica de observar, anotar, interpretar y compartir los procesos y productos de aprendizaje a través de una variedad de medios para profundizar y ampliar el aprendizaje. Atención, porque estamos hablando de interpretar y compartir. Involucra el registro, pero ese registro se convierte en información, información que interpretamos y que después compartimos. Y como todo lo que compartimos tiene un destinatario. Entonces nos vamos a hacer algunas preguntas. ¿Para quién estoy compartiendo? ¿Para quién es la documentación pedagógica que estoy haciendo? ¿Es para mí? ¿Es para mí porque quiero revisar mis prácticas, porque quiero tener el recuerdo de un proyecto que realicé, porque quiero tener mi bitácora de experiencia de mi trayectoria como docente, como tecnólogo educativo? ¿Qué quiero contar? ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Las decisiones que tomé? ¿Quiero contar los resultados? ¿Quiero contar las etapas que se realizaron, la experiencia de mis destinatarios? ¿De qué manera lo voy a compartir? Esto lo vamos a dejar para después. ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿En qué contexto? ¿Cómo? ¿Con quién? Bueno, son todas cuestiones que nos tenemos que preguntar a la hora de pensar cuál es la mejor estrategia para hacer una documentación pedagógica. Y me voy a quedar con una de las preguntas que les dije que iba a retomar ahora, que es el de qué manera lo voy a compartir, interrelacionada con todas las preguntas que les hice. Porque si yo estoy pensando que lo voy a compartir para mis estudiantes, por ejemplo, y estoy trabajando en un primer grado, voy a tener que pensar ciertos criterios para que esa documentación pedagógica sea funcional. Ahora vamos a la parte pragmática y estoy seguro que es la que más les interesa, que es que la documentación pedagógica conforma parte de los insumos que tenemos en cuenta en práctica en tecnología educativa como evaluación de la materia. Entonces, para cerrar esta cápsula, algo que les queríamos compartir son algunos ejemplos de las documentaciones pedagógicas que se han hecho en estas últimas camadas de la materia práctica en tecnología educativa. Empecemos diciendo porque no existen versiones correctas de lo que yo voy a entender por una documentación pedagógica en términos de producción que comunica lo que queremos mostrar para nuestro destinatario. Pero sí vamos a tratar de analizarlas porque evidentemente ustedes mismos se van a dar cuenta que existen documentaciones pedagógicas que son más o menos funcionales, más o menos estratégicas, dependiendo siempre del destinatario. No es lo mismo construir una documentación pedagógica para nosotros mismos que construir una documentación pedagógica para una comunidad educativa o una comunidad corporativa. No es lo mismo construirla para presentarnos en una entrega de premios y no es lo mismo, por supuesto, presentarla como trabajo práctico integrador, final, pero que se construye a lo largo de la segunda parte de la materia en la cátedra de práctica en tecnología educativa. Entonces vamos a empezar por esta primera documentación que fue entregada por unos alumnos. Ustedes van a tener acceso a estos materiales. Aprovecho para decir que nos hemos contactado con los estudiantes
que realizaron estas documentaciones pedagógicas y muy amablemente permitieron que las pudiéramos trabajar en nuestra cátedra, así que gracias a ellos podemos hoy compartir estas cuestiones. Van a ver que se trata entonces en este caso de un proyecto de revista digital, ¿sí? Donde nos explica una breve información sobre la propuesta. Yo puedo navegar, esto está construido entonces a partir de un Google Site. Puedo ver un poco la fundamentación que ellos entendieron por el proyecto, es decir, que información que es más transversal a lo que fue ocurriendo. Y luego ellos van a lo que llamaron de evidencias de aprendizaje. Este es un concepto que está dentro del recurso de la materia, está entre los contenidos de la materia, que tiene que ver con identificar aquellas pistas que nos hablan de que algo cambió, de que algo se puede observar y se puede describir en la actitud, en los conocimientos de nuestros destinatarios. Bueno, ellos lo eligieron compartirlo a través de diferentes capturas de pantalla, en este caso de un Classroom que fueron utilizando. Y algo interesante que podemos observar acá es que esta evidencia de aprendizaje realmente posiblemente sea muy valiosa, pero no me permite a mí ampliarlo y entender por qué se le llama evidencia de aprendizaje. Bien, lo mismo hay conversaciones y esto tiene mucha información, porque van a ver que hay decisiones grupales, que esas decisiones tienen un fundamento, ¿sí? Y luego, por supuesto, han realizado entrevistas, que esto es sumamente interesante porque para poder decir que, por ejemplo, que los destinatarios estuvieron, digamos, se apropiaron de la propuesta o que tuvieron una experiencia valiosa, es conveniente poder preguntárselos en lugar de inferirlo. Bueno, finalmente este grupo decidió incorporar conclusiones y además algo muy interesante fue que lograron hacer una conclusión no solo grupal, sino una conclusión individual. Así que acá, si ustedes se extienden, van a ver que hay una idea individual de cada uno de ellos. Y por supuesto, a partir de lo que sí se pudieron poner de acuerdo, entraron entonces en una conclusión grupal. Muy interesante, han no solo dispuesto la posibilidad de que nosotros podamos compartir con ustedes, sino que además se abrieron a la comunidad y eventualmente si alguien encuentra esto, puede entrar en contacto con ellos. Anexos que han incorporado. Esto, por supuesto, obedece a las necesidades del proyecto y a lo que realmente valga la pena poder sumar. Pero bueno, este grupo decidió entonces incorporar, por ejemplo, las producciones finales. Vamos al segundo ejemplo, que es un proyecto, como ustedes verán, completamente distinto, ¿sí? Y la manera que eligieron de exponerlo es a través de, primero, un panel interactivo general que les va a explicar cuáles son las diferentes prácticas que ellos realizaron y un momento de evaluación, donde además podemos encontrar el cronograma, los tutoriales que utilizaron, los acuerdos que fueron realizando, los permisos que tuvieron que conseguir y finalmente arriban también a una conclusión grupal. Cuando navegamos esta documentación pedagógica, además vamos a encontrar también algo que tiene que ver con la fundamentación y que por supuesto, para que tenga sentido, tendría que estar articulado, ustedes después cuando lo navegan podrán decir, tendría que estar articulado con aquello que ocurrió en la práctica. Es decir, que si yo entiendo, por ejemplo, cuando vamos al marco teórico, si yo estoy entendiendo el concepto de curación de contenido desde determinado eje, desde determinado marco teórico, bueno, entonces en mi práctica debería tratar de volver a este marco teórico. Nos movemos entonces a un tercer ejemplo que es bastante diferente al que vemos hasta ahora. Fíjense que este ejemplo lo que nos muestra es también una producción hecha en Genially, donde cuando nosotros ingresamos vamos a poder navegarlo de manera no lineal, ¿sí? Los otros tenían tal vez una manera combinada de navegar. Esta es directamente una propuesta que no es lineal. Lo mismo, voy a poder acceder al abstract de la propuesta para poder entender de qué se trata. Vamos a poder acceder también a otros contenidos, como por ejemplo las herramientas que fueron utilizando, de qué trató la propuesta, ¿sí? Y a partir de la navegación puedo nuevamente volver hasta que finalmente aparecen nuestras miradas otra vez
conclusiones, observaciones que fueron realizando, que fue realizando este grupo, ¿sí? De manera individual y finalmente de manera grupal. Después pueden investigar, insisto, esta documentación, ¿sí? Y no quiero olvidarme de mencionar también que aparece la idea de cronograma, ¿sí? Y posiblemente después sería interesante ver en las conclusiones si se habla del cumplimiento de este cronograma, entendiendo que el cronograma, en el mejor de los casos, uno lo tiene que tener en cuenta como un conjunto de ideales que nos dan un punto de partida, pero que no necesariamente después se traducen en algo que necesariamente, que obligatoriamente se vaya a cumplir. Muy bien, entonces ahora, luego de haber recorrido algunos ejemplos, no quiero dejar de darles una reflexión que está también en el material de estudios, donde lo que les plantea es también un valor subjetivo, un valor emocional que nos representa la documentación pedagógica. Si ustedes entienden la documentación pedagógica como como aquella biografía que uno va construyendo a lo largo de un proyecto, cuando lo miramos desde una perspectiva más macro, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con algo que nos produce sensaciones emocionales y es muy gráfico y ojalá puedan hacer el ejercicio porque la verdad que además de gráfico es gratificante, de abrir sus cuadernos de primer grado, de ver las producciones que ustedes hacían y de recordar esas situaciones, de recordar a ese maestro, a esa maestra que nos resultaba conmovedora su clase, aquella maestra o aquel maestro o profesor que nos resultaba el modelo que no queremos seguir, también, ¿por qué no? Aquellos contenidos que nos han marcado algo. Bueno, entonces a nivel subjetivo también podemos pensar que la documentación pedagógica tiene ese valor de poder representarnos algo en nuestras vidas cuando nosotros tengamos la oportunidad de volver a ella. Y finalmente, como para cerrar, algo que les quiero compartir es que pensar y generar una documentación pedagógica desde las tecnologías digitales nos va a permitir recuperar los registros de manera organizada, de una manera multimedial posiblemente, de una manera vistosa, pero no únicamente desde lo estético, sino también desde construir desde las narrativas emergentes, desde los géneros emergentes de la cultura digital, una documentación pedagógica que resulte comunicable desde lenguajes que hoy nos resultan significativos. Así que terminando esta cápsula, no tengo más que agradecerles, espero que les haya sido útil y por supuesto vamos a seguir conversando sobre estos temas en nuestras próximas clases.